Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y están en lectura en voz alta. Hoy continúo leyéndoles esta obra de Emily Brontë llamada Cumbres Borrascosas. Así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 28. A la quinta mañana, o más bien a la quinta tarde, unos pasos distintos se acercaron, más ligeros y más cortos, y esta vez la persona entró en la habitación. Era Zillah, con su chal rojo puesto, tocada con su capota de seda negra y una cesta de mimbre colgando de su brazo. «Querida señora Dean», exclamó. «Bueno, se habla de usted en Gimmerton. Se cayó en la charca del Caballo Negro, y la señorita también». No lo creí, pero el amo me dijo que las había encontrado y que las tenía alojadas aquí. Debieron ustedes haber tocado en una isla, seguro. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en el agujero? ¿Le salvó el amo, señora Dean? Pero no está usted muy delgada. No ha sufrido usted mucho, ¿verdad? Su amo es un perfecto bellaco. Tendrá que responder de esto. No tenía por qué haber inventado este cuento. Todo se sabrá. ¿Qué quiere decir? No es su cuento. Lo que dicen en el pueblo es que se perdió en la ciénaga, y cuando vine le dije a Earnshaw, parece que han ocurrido cosas raras desde que me marché. Qué lástima de esa joven tan bonita y de la vivaz Nelly Dean. Él me miró, pensé que no sabía nada y le conté el rumor. El amo estaba escuchando y sonriendo para sí dijo: «Sí, cayeron en la ciénaga. Ahora ya han salido, Zillah. Nelly Dean está alojada en su habitación. Cuando usted suba, puede decirle que se largue. Aquí está la llave. El agua del pantano le atacó a la cabeza y hubiera corrido a casa completamente ida, pero la detuve aquí hasta que recobró el sentido. Dile que se vaya a la granja enseguida, si puede, y que lleve de mi parte el mensaje de que su ama la seguirá a tiempo de asistir al entierro del caballero». ¿Ha muerto el señor Edgar Linton?, dije sin aliento. Oh, Zillah. No, siéntese, mi buena amiga. Usted está todavía enferma. No ha muerto. El doctor cree que bien puede durar un día más. Le encontré en el camino y se lo pregunté. En lugar de sentarme, agarré mi ropa de calle y bajé corriendo, puesto que el camino estaba libre. Al entrar en la casa busqué a alguien que me diera información de Catalina. El sol inundaba la estancia y la puerta estaba abierta de par en par, pero no había nadie por allí. Mientras vacilaba entre irme enseguida o volver a buscar a mi señora, una ligera tos atrajo mi atención hacia el hogar. Allí estaba Linton tumbado en el escaño, único habitante de la estancia, chupando una barra de azúcar cande y siguiendo mis movimientos con ojos apáticos. ¿Dónde está Catalina?, pregunté seriamente, suponiendo que le asustaría y me daría información al cogerle así solo. Siguió chupando como un tonto. ¿Se ha ido?, dije. «No, está arriba. No se irá. No la dejaremos que se vaya». ¿No la dejarán que se vaya, pequeño idiota? Llévame a su cuarto ahora mismo o le haré a usted cantar. Papá le hará cantar a usted si intenta ir allí. Dice que no tengo que ser blando con Catalina. Es mi mujer y es vergonzoso que pretenda dejarme. Él dice que me odia y que quiere que me muera para tener mi dinero, pero no lo tendrá. Y no irá a casa. No irá nunca. Ya puede llorar y enfermarse tanto como le plazca. Continuó con su anterior ocupación, cerrando los párpados como si quisiera dormirse. «Señor Linton Heathcliff», continué, «¿ha olvidado todas las bondades de Catalina el invierno pasado cuando usted decía que la amaba y cuando le traía libros y le cantaba canciones? Y muchas veces venía a verle a pesar del viento y de la nieve. Lloró por perder una noche de venir a verle porque estaría usted triste y sentía entonces que ella era 100 veces demasiado buena para usted. Y ahora se cree las mentiras de su padre, aunque sabe que les detesta a los dos. ¿Y usted se une a él en contra suya?
Esto es una bonita ingratitud, ¿no es cierto? Se le bajaron las comisuras de la boca y quitó de sus labios el azúcar cande. ¿Venía su prima a Cumbres Borrascosas porque le odiaba a usted? Piense, y en cuanto a su dinero, ella ni siquiera sabe si tendrá usted algo, y dice que está enferma, y sin embargo la deja sola, allí arriba, en una casa extraña. Usted que sabe lo que es estar abandonado. Se lamentaba usted de sus propios sufrimientos, y ella se dolía de ellos, y usted no se duele de los de ella. Yo lloro, ya lo ve, una mujer mayor y nada más que una criada, y usted, después de fingir tanto cariño y teniendo razones casi para adorarla, se guarda las lágrimas para usted solo, y está ahí tendido tan tranquilo, criatura cruel y egoísta. No puedo estar con ella, contestó con enfado. No quiero estar solo con ella. Llora y no la puedo aguantar. Y no cesa aunque le diga que llamaré a papá. Le llamé una vez y la amenazó con estrangularla si no se callaba, pero empezó de nuevo en cuanto él salió de la habitación, gimiendo y lamentándose toda la noche, aunque yo chillaba de fastidio porque no podía dormir. ¿Ha salido el señor Heathcliff?, pregunté, dándome cuenta de que la malvada criatura no era capaz de condolerse de las criaturas mentales de su prima. Está en el patio, hablando con el doctor Kenneth, quien dice que el tío se está muriendo al fin. Estoy contento porque así seré el amo de la granja cuando se muera. Catalina hablaba siempre de su casa y no es suya, es mía. Papá dice que todo lo que tiene es mío. Todos sus libros bonitos son míos. Prometió regalármelos. Si yo me hacía con la llave de nuestra habitación y la dejaba salir, y sus preciosos pájaros y su jaca Minnie, pero le dije que no tenía nada que dar, que todo era mío. Entonces ella lloró y se quitó un medallón del cuello y dijo que me lo daría. Eran 2 retratos en un estuche de oro, en un lado su madre y en el otro el tío, cuando eran jóvenes. Esto fue ayer y le dije que eran míos también e intenté cogérselo, pero la malévola criatura no me los dejaba coger y me dio un empujón y me hizo daño. Chillé, eso la asustó. Oyó venir a papá y rompió las bisagras y dividió el estuche y me dio el retrato de su madre. El otro intentó esconderlo, pero papá preguntó qué pasaba y se lo expliqué. Me cogió el que yo tenía y le ordenó que me entregara el suyo. Se negó, y él la tiró al suelo y le arrancó la cadena y la aplastó con el pie. ¿Y a usted le gustaba ver cómo le pegaba?, le pregunté porque tenía mis planes al animarle a hablar. Cerré los ojos. Los cierro siempre que veo a papá que pega a un perro o a un caballo. Lo hace tan fuerte. Sin embargo, al principio estaba contento. Ella se merecía un castigo por empujarme, pero cuando papá se fue me hizo acercarme a la ventana y me mostró un corte en la mejilla por dentro, contra los dientes, y la boca llena de sangre. Entonces recogió los pedacitos del retrato y fue y se sentó de cara a la pared, y no me ha hablado desde entonces. A veces pienso si no puede hablar por el dolor. No me gusta pensar eso, pero es mala por llorar continuamente. Está tan pálida y tiene un aspecto tan feroz que me da miedo. ¿Puede usted coger la llave si quiere? Sí, cuando estoy arriba, pero no puedo subir ahora. ¿En qué habitación está? No le diré dónde está, es nuestro secreto. Nadie, ni Hareton ni Zillah lo van a saber. Me está usted cansando. Váyase, váyase. Puso la cara sobre su brazo y cerró los ojos de nuevo. Pensé que lo mejor era marcharme sin ver a Heathcliff y traer socorro de la granja para rescatar a mi ama. Al llegar allí, el asombro de mis queridos compañeros, los criados y su alegría también fueron inmensos. Y cuando oyeron que el ama estaba a salvo, 2 o 3 estuvieron a punto de echar a correr y gritar la noticia en la puerta del señor Linton, pero me encargué yo misma de comunicársela. Qué cambiado le encontré, aún en tan pocos días, tendido. Era la imagen de la tristeza y de la resignación esperando su muerte.
Parecía muy joven, aunque su edad era 31 años, se hubiera dicho que era 10 años más joven por lo menos. Pensaba en Catalina, pues murmuró su nombre. Le toqué la mano y hablé. «Catalina ya viene, querido amo. Está viva y bien, y espero que esté aquí esta noche». Temblé ante los primeros efectos de esta noticia. Medio se incorporó. Echó una ansiosa mirada por la habitación y se hundió luego en un desmayo. Cuando volvió en sí, le relaté nuestra forzada visita a las cumbres. Le dije que Heathcliff me obligó a entrar, lo que no era del todo verdad. Hablé lo menos posible contra Linton, y no le describí la brutal conducta de su padre. Mi intención no era añadir amargura, si podía evitarlo, a su ya rebosante cáliz. Adivinó que uno de los propósitos de su enemigo era asegurar su fortuna personal, lo mismo que la rústica, para su hijo, o más bien para él. Sin embargo, ¿por qué no esperaba a su muerte? Era un enigma para mi amo. Ignoraba que él y su sobrino iban a abandonar este mundo casi al mismo tiempo. Creyó que lo mejor era alterar el testamento. En lugar de dejar a Catalina su fortuna para que ella dispusiera, decidió ponerla en manos de administradores para que ella tuviera el usufructo mientras viviera y que pasara a los hijos, si los tenía, después de su muerte. Por este procedimiento no caería la fortuna en manos de Heathcliff, aun si Linton muriese. Habiendo recibido sus órdenes, mandé a un hombre a buscar al notario, y a 4 provistos con armas convenientes para demandar la joven a su carcelero. Uno y otros tardaron mucho en volver. El criado que iba solo volvió primero. Dijo que el señor Green, el abogado, estaba ausente cuando llegó a su casa y que tuvo que esperar 2 horas a que regresara. Entonces este señor le dijo que tenía un pequeño asunto que resolver en el pueblo, pero que estaría en la granja de los tordos antes de la mañana. Los 4 hombres volvieron solos también. Trajeron el mensaje de que Catalina estaba enferma, demasiado enferma para dejar su habitación, y que Heathcliff no les permitió verla. Reñí a aquellos estúpidos por escuchar aquel cuento que no iba a transmitir a mi amo. Resolví llevar una verdadera hueste a las cumbres al amanecer y asaltarlas, literalmente, a no ser que se nos entregara a la prisionera de buen grado. Su padre la verá, juré una y otra vez, aunque haya que matar a ese diablo en el umbral de su casa, si intenta oponerse a ello. Por fortuna pude ahorrarme la expedición y el trabajo. Había yo bajado a las 3 a buscar un jarro de agua, y al pasar por el vestíbulo con él en la mano, un fuerte golpe en la puerta me sobresaltó. «Ah, es Green», me dije recordando. «Solo puede ser Green». Y continué pensando mandar a alguien a que abriera, pero se repitió la llamada, no fuerte pero sí insistente. Puse el jarro en el pasamanos y me apresuré a abrir yo misma. La luna llena otoñal brillaba en el exterior. No era el notario. Mi querida y dulce ama me saltó al cuello sollozando. «Elena, Elena, ¿papá vive?» «Sí, ángel mío, sí. Alabado sea Dios que estás a salvo con nosotros». Quería correr, sin aliento como estaba, a la habitación de su padre, pero yo la insté a que se sentara en una silla, le hice beber, le lavé la cara tan pálida, y la froté con mi delantal para sacarle un poco de color. Entonces le dije que iría yo primero a anunciarle su llegada, rogándole que le dijera que iba a ser feliz con el joven Linton. Me miró asombrada, pero pronto comprendió por qué le aconsejaba semejante mentira. Me aseguró que así lo haría. No tuve valor de presenciar el encuentro. Me quedé fuera, en la puerta de la alcoba, 1/4 de hora, y apenas me aventuré entonces a acercarme a la cama. Todo estaba sosegado. La desesperación de Catalina era tan silenciosa como la alegría de su padre. Ella le sujetaba con tranquilidad aparente, y él tenía fijos en el rostro de su hija los ojos levantados, que parecían dilatados por el éxtasis. «Murió como un bienaventurado, señor Lockwood». Sí, besando la mejilla de su hija, murmuró.
Me voy con ella. Y tú, querida mía, vendrás con nosotros. Ya no se movió ni habló más, pero continuaron aquel éxtasis y miradas radiantes hasta que su pulso se paró imperceptiblemente y su alma se elevó. Nadie pudo darse cuenta del minuto exacto de su muerte, tan apacible fue, sea porque Catalina había agotado sus lágrimas o porque el dolor era demasiado pesado para dejarlas fluir. Se quedó allí sentada con los ojos secos hasta que salió el sol. Siguió sentada hasta mediodía, y se hubiera quedado más meditando sobre ese lecho de muerte, pero yo insistí en que saliera y reposara un poco. Por fortuna conseguí sacarla de allí, porque a la hora de comer llegó el abogado, que había pasado por Cumbres Borrascosas para recibir instrucciones en cuanto a su actuación. Se había vendido al señor Heathcliff, y esa fue la causa del retraso en cumplir las órdenes de mi amo, por cuya mente, por ventura, no había cruzado ningún pensamiento mundano que le perturbara desde la llegada de su hija. El señor Green se encargó de dar órdenes para todo y para todos en la casa. Despidió a todos los criados, excepto a mí, y hubiera llevado su delegada autoridad hasta el punto de insistir en que a Edgar Linton no se le enterrara junto a su mujer, sino dentro de la capilla con su familia. Para evitar esto había un testamento, y mis enérgicas protestas contra cualquier infracción de sus disposiciones. El entierro se hizo a toda prisa. A Catalina, ahora señora Linton Heathcliff, se le permitió quedarse en la granja hasta que saliera el cadáver de su padre. Me contó que su angustia incitó al fin a Linton a correr el riesgo de liberarla. Ella oyó a los hombres que yo había mandado discutiendo en la puerta, comprendió el sentido de la respuesta de Heathcliff, llegando al límite de la desesperación. Linton, a quien habían llevado al gabinete después de haberme ido yo, se aterrorizó tanto que fue en busca de la llave antes de que su padre volviera a subir. Tuvo la astucia de correr al cerrojo y volverlo a echar sin cerrar la puerta, y cuando tuvo que irse a la cama, pidió dormir con Hareton, petición que le fue concedida por una vez. Catalina huyó antes del amanecer. No se atrevió a salir por la puerta, no fuera que los perros dieran la alarma. Pasó por las habitaciones vacías inspeccionando las ventanas. Por fortuna, al llegar a la de su madre, pudo pasar de su celosía al suelo con ayuda de un abeto contiguo. Su cómplice sufrió lo suyo por su participación en la fuga, a pesar de sus tímidos subterfugios. Capítulo 29. La tarde después del entierro, mi joven ama y yo estábamos sentadas en la biblioteca ya cavilando tristemente, una de nosotras con desesperación sobre nuestra pérdida, ya haciendo conjeturas sobre nuestro oscuro porvenir. Estuvimos de acuerdo en que el mejor destino que le podía esperar a Catalina era que se le permitiera continuar residiendo en la granja, por lo menos mientras viviera Linton, que a él se le autorizara a reunirse con ella aquí, y a mí quedarme de ama de llaves. Este era un arreglo demasiado favorable para poder esperar en él. Sin embargo, yo confié, y empecé a ilusionarme con la perspectiva de conservar mi casa y mi empleo, y por encima de todo a mi querida Catalina, cuando un criado, uno de los despedidos, pero que todavía no se habían ido, entró precipitadamente y dijo que ese demonio de Heathcliff entraba por el patio, y que si tenía que cerrarle la puerta en las narices. Si hubiéramos sido tan insensatas como para ordenárselo, no nos hubiera dado tiempo. No guardó la ceremonia de llamar y de anunciarse. Era el amo, y se adjudicaba el privilegio de amo de entrar directamente, sin decir una palabra. La voz de nuestro informante le dirigió a la biblioteca. Entró y echándole cerró la puerta. Era aquella la misma habitación en la que había sido recibido como invitado hacía 18 años. La luz de la misma luna brillaba a través de la ventana, y por fuera se extendía el mismo paisaje otoñal,
No habíamos encendido aún una vela, pero toda la estancia quedaba iluminada, incluso los retratos de la pared, la espléndida cabeza de la señora Linton y la muy agraciada de su marido. Heathcliff avanzó hacia el hogar. El tiempo le había cambiado un poco. Era la misma persona, su rostro moreno, un poco más cetrino y más sosegado, el cuerpo algo más pesado quizás. Esa era toda la diferencia. Catalina, cuando le vio, se puso en pie con el impulso de salir. «Alto», dijo, deteniéndola por el brazo. «Basta ya de escapadas. ¿A dónde irías? Vengo a buscarte para llevarte a casa, y supongo que serás una hija sumisa y no incitarás a mi hijo a más desobediencias. Estaba indeciso sobre cómo castigarle cuando descubrí su parte en el asunto. Es tan parecido a una tela de araña que un pellizco le aniquilaría. Ya verás por su aspecto que recibió su merecido. Le bajé una noche, anteayer, le senté en una silla y ya no le toqué más. Mandé salir a Hareton. Estuvimos los dos solos en la habitación, y a las 2 horas llamé a José para que lo subiera de nuevo. Desde entonces mi presencia actúa sobre sus nervios como si fuera un fantasma, y yo creo que me ve aunque no esté cerca de él. Hareton dice que a cada hora se despierta y grita, y te llama para que le protejas de mi ira. Tanto si amas o como si no a tu precioso consorte tienes que venir. Él es ahora tu preocupación. Te cedo todo el interés que tengo en él». «¿Por qué no deja que Catalina continúe aquí?», rogué. «Y nos manda a Linton. Como odia a los dos, no los echará de menos. Serán solo un tormento constante para su desnaturalizado corazón». «Estoy buscando un inquilino para la granja», contestó. «Además, quiero tener a mis hijos a mi lado, y esta joven tiene que servirme para ganarse el pan. No voy a mantenerla en el lujo y la ociosidad cuando Linton haya muerto. Date prisa y prepárate, no me obligues a forzarte». «Iré. Linton es todo lo que tengo que amar en el mundo, y aunque usted ha hecho todo lo posible para que le odie y él a mí, no puede hacer que nos odiemos mutuamente, y le desafío a que le haga daño cuando yo esté a su lado, y le desafío a que me amedrente a mí». «Eres un arrogante, campeón», replicó Heathcliff. «pero no te quiero lo bastante para hacerle daño. Tú tendrás todo el beneficio del tormento mientras viva. No soy yo quien te lo hará odioso. Será tu propia delicadeza de espíritu. Está amargo como la hiel con tu huida, y no esperes agradecimiento por tu noble abnegación. Le oí que le pintaba a Sila el más bonito cuadro de lo que haría si fuera tan fuerte como yo. ¡Ja! La inclinación está ahí, y su misma debilidad agudizará su ingenio para encontrar un sustituto a la fuerza». «Ya sé que tiene mal carácter. Es su hijo, y estoy contenta de que el mío sea mejor. Yo sé que él me quiere. Por eso le quiero yo a él. Señor Heathcliff, usted no tiene a nadie que le ame, por muy desdichados que nos haga. Tendremos la venganza de pensar que su crueldad procede de su desdicha, que es aún mayor. Es usted desgraciado, ¿no es cierto? Solitario como el demonio y envidioso como él. Nadie le ama a usted. Nadie llorará cuando se muera. ¡Ja! No quisiera estar en su lugar». Catalina hablaba con una especie de triunfo doloroso. Parecía decidida a entrar en el espíritu de su futura familia y sacaba satisfacción del dolor de sus enemigos. «Tendrás que compadecerte de ti misma si estás ahí un minuto más. Vamos, bruja, recoge tus cosas». Salió con desprecio. En su ausencia le pedí el cargo de Sila en las cumbres y le ofrecí cederle el mío aquí. No aceptó de ninguna manera. Me hizo callar, y entonces, por primera vez, echó un vistazo por la habitación y miró los retratos. Después de contemplar el de la señora Linton, dijo: «Me llevaré a mi casa.
no porque lo necesite, pero... Se volvió bruscamente hacia el fuego y continuó con lo que por falta de otra palabra mejor llamaré sonrisa. Te tengo que contar lo que hice ayer. Mandé al sepulturero que estaba cavando la fosa de Edgar que quitase la tierra que cubría el ataúd de ella y lo abrí. Pensé por un momento que me quedaría allí para siempre, al ver su rostro. Es el suyo aún. Le costó trabajo al hombre apartarme y dijo que se alteraría si el aire soplaba en él. Arranqué un lado del ataúd, llené este de tierra, no el del lado de Edgar, maldito sea. Quisiera que estuviera soldado con plomo. Soborné al sepulturero para que lo quiten también del mío cuando me entierren. Esto se hará, y entonces, cuando Linton se acerque a nosotros, no sabrá quién es quién. «Ha sido usted siniestro, señor Heathcliff», repliqué. «¿No le avergüenza haber ido a perturbar a los muertos?» No perturbé a nadie, Nelly. Me di a mí mismo un pequeño consuelo. Estaré mucho más tranquilo ahora, y ustedes tendrán más oportunidad de mantenerme bajo tierra cuando esté allí. Perturbarla. No, ella me ha perturbado noche y día durante 18 años constantemente, sin piedad hasta anoche. Y anoche yo estaba tranquilo. Soñé que dormía mi último sueño junto a esa durmiente, con mi corazón parado y mi mejilla helada pegada a la suya. ¿Y si ella se hubiera convertido en tierra o algo peor, qué hubiera soñado entonces? Que me disolvía con ella, y sería más feliz aún. ¿Te imaginas que le temo a un cambio así? Esperaba esa transformación al levantar la cubierta, pero prefiero que no empiece hasta que yo no participe. Si yo no hubiera tenido la impresión clara de sus facciones serenas, ese extraño sentimiento apenas hubiera desaparecido. Empezó de una manera extraña. Ya sabes, yo estaba medio loco cuando ella murió, y sin cesar de amanecer en amanecer rogándole que volviera a mí, su alma. Tengo gran fe en los espíritus. Tengo la convicción de que están, de que existen entre nosotros. El día que se la enterró cayó una gran nevada. Por la noche fui al cementerio. Soplaba un viento frío de invierno. En torno todo estaba solitario. No temía que el tonto de su marido saliera de su madriguera tan tarde, y nadie más tenía que hacer allí. Solo y consciente de que 2 yardas de tierra blanda eran la única barrera entre los dos, me dije, la tendré entre mis brazos de nuevo. Si está fría, pensaré que es este viento del norte que me hiela, y si está inmóvil es que duerme. Cogí una azada del cobertizo de las herramientas y empecé a cavar con todas mis fuerzas. Raspó el ataúd. Me puse a trabajar con las manos. La madera empezó a crujir por los tornillos. Estaba a punto de alcanzar mi deseo, cuando me pareció oír un suspiro de alguien desde arriba, junto al borde de la tumba e inclinándose. Si solo pudiera levantar eso, murmuré. Quisiera que nos echaran tierra sobre los dos. Y me esforcé más desesperadamente aún. Oí otro suspiro junto a mi oído, y me pareció sentir su aliento caliente desplazando al viento cargado de escarcha. Yo sabía que no había ningún ser viviente de carne y hueso por allí, pero de la misma manera que tú percibes la cercanía de un cuerpo material en la oscuridad, aunque no lo veas, con la misma seguridad, yo sentía que Katy estaba allí, no debajo de mí, sino sobre la tierra. Una repentina sensación de alivio fluyó desde mi corazón por todos mis miembros. Dejé mi trabajo agotador y al punto quedé consolado, inefablemente consolado. Su presencia estaba conmigo y se quedó mientras volvía a llenar la fosa y me trajo a casa. Puedes reírte si quieres, pero yo estaba seguro de verla allí. Estaba seguro de que estaba conmigo y no podía menos de hablarle. Al llegar a las cumbres corrí ansioso a la puerta. Estaba cerrada.
Recuerdo que el maldito de Earnshaw y mi mujer no me dejaban entrar. Recuerdo que me detuve a arrancarle el resuello a patadas y corrí hacia arriba a mi habitación y la suya. Miré a mi alrededor con impaciencia. La sentía junto a mí. Podía casi verla, y sin embargo no la veía. Debí de sudar sangre entonces por la angustia de mis deseos, por el fervor de mis súplicas, para tener de ella solo un vislumbre. No tuve ni uno solo. Se mostró a sí misma como a veces hacía en vida, un demonio para mí. Desde entonces, unas veces más y otras menos, he sido el juguete de esta intolerante tortura infernal que ha tenido mis nervios en tal tensión que si no hubieran sido como cuerdas de violín, hace tiempo se hubieran debilitado tanto como los de Linton. Cuando me sentaba en la casa con Hareton, parecía que al salir la iba a encontrar cuando andaba por los páramos, que la encontraría viniendo cuando salía de casa. Me apresuraba a volver. Tenía que estar en alguna parte, en las cumbres. Estaba seguro. Cuando dormía en su alcoba me sentía rechazado. No podía estar acostado allí. En el momento en que cerraba los ojos, ella estaba fuera de la ventana, o se deslizaba por los paneles, o entraba en la alcoba, o aún descansaba su querida cabeza en la misma almohada como hacía cuando era niña. Tenía que abrir los ojos para ver, y así los abría y cerraba 100 veces cada noche para sufrir cada vez un desengaño. Me atormentaba. A menudo gemía en voz alta. Hasta ese viejo malvado de José, sin duda, creyó que mi conciencia estaba poseída por el demonio. Ahora, desde que la he visto, estoy un poco más tranquilo. Era aquella una extraña manera de matar, no por pulgadas, sino por fracciones del grosor de un pelo, para engañarme con el espectro de la esperanza durante 18 años. Heathcliff hizo una pausa y se secó la frente. Tenía el pelo pegado, mojado de sudor, sus ojos fijos en las rojas brasas del fuego. Las cejas, no contraídas sino levantadas junto a las sienes, disminuían el tenebroso aspecto de su rostro, pero le daban un aspecto peculiar de disgusto y una penosa apariencia de tensión mental hacia un objeto absorbente. Él solo medio se dirigía a mí y yo estaba en silencio. No me gustaba oírle hablar. Al poco reanudó su meditación sobre el retrato. Lo descolgó y lo apoyó contra el sofá para contemplarlo mejor. Mientras estaba ocupado en esto, entró Catalina anunciando que estaba lista para cuando su jaca estuviese ensillada. «Envía eso mañana», me dijo Heathcliff, y volviéndose hacia ella añadió: «Te podrás arreglar sin tu jaca. Hace muy buena noche, y no necesitas jacas en cumbres borrascosas. Para los viajes que vas a hacer te servirán los pies. Vamos». «Adiós, Helena», susurró mi joven y querida ama. Al besarme sus labios estaban como el hielo. «Ven a verme, Helena. No te olvides». «Cuídate de hacer semejante cosa, Helena Dean», dijo su nuevo padre. «Cuando quiera hablar contigo vendrá aquí. No necesito que vengas a entrometerte en mi casa». Le hizo seña de que fuera delante y echándome una mirada que me partió el alma, obedeció. Desde la ventana les vi cruzar el jardín. Heathcliff puso el brazo de Catalina bajo el suyo, aunque ella se resistió sin duda al principio, y con rápidos pasos se la llevó por el sendero cuyos árboles pronto les ocultaron. Capítulo 30. Hice una visita a las cumbres, pero no la he visto desde que se fue. José sujetaba la puerta con la mano cuando fui a preguntar por ella y no me dejó pasar. Dijo que la señora Linton estaba ocupada y que el amo no estaba en casa. Zillah me ha contado algo de cómo van las cosas, si no yo apenas sabría si estaba viva o muerta. Ella cree que Catalina es altiva y no la quiere.
según adivino por su charla. Mi ama, al principio, cuando llegó, le pidió que le atendiera en algo, pero el señor Heathcliff le dijo que se cuidara de sus cosas y que dejara que su nuera se atendiera a sí misma, a lo que Zillah de buen grado asintió. Como es mujer poco inteligente, es egoísta. Catalina mostró un enfado infantil por este abandono, que pagó con desprecio, y así pudo poner a mi informante en la lista de sus enemigos, como si le hubiera causado un daño grande. Tuve una larga conversación con Zillah hace unas 6 semanas, un poco antes de que usted viniera, un día que nos encontramos en los páramos, y esto fue lo que me contó. Lo primero que hizo la señora Linton cuando llegó a las cumbres fue correr hacia arriba sin ni siquiera darnos las buenas noches a José y a mí. Se encerró en la habitación de Linton y allí se quedó hasta la mañana. Entonces, mientras el amo y Earnshaw estaban desayunando, entró y preguntó, toda temblorosa, si se podía ir a buscar un médico. Su primo estaba muy mal. «Ya lo sabemos», contestó Heathcliff. «pero su vida no vale un farthing. No me lo gastaré en él». «Pero no sé qué hacer», dijo ella. «Y si nadie me ayuda, ¿se morirá?» «Sal de la habitación. No quiero saber de él ni una palabra más. A nadie de aquí le importa lo que le ocurra. Si a ti sí, haz de enfermera. Y si no, enciérrale y vete». Entonces empezó a importunarme a mí, pero le dije que bastante plaga había tenido con esta pesada criatura, que cada uno de nosotros tenía su trabajo y que el suyo era atender a Linton. El señor Heathcliff me ordenó dejárselo a ella. ¿Cómo se las arreglaron juntos? No lo sé. Supongo que él estaría muy inquieto y que gemiría noche y día, y que ella tendría bien poco descanso, según podía uno suponer por su palidez y ojos hinchados. Ella a veces venía a la cocina desesperada como si quisiera pedir socorro, pero yo no iba a desobedecer al amo. Yo nunca me atrevo a desobedecerle, señora Dean, y aunque yo creía que estaba mal que no se fuera a buscar a Kenneth, no era cosa mía ni aconsejar ni quejarme, y siempre me negué a entrometerme. 1 o 2 veces después de irnos a la cama, abrí mi puerta y la vi sentada llorando en lo alto de la escalera. Entonces volví a cerrar rápidamente por miedo a sentirme inclinada a interferir. Me daba lástima entonces, estoy segura, pero no quería perder mi empleo, ¿comprende? Al fin una noche entró decidida en mi alcoba y me dio un susto que me sacó de quicio. «Dígale al señor Heathcliff que su hijo se está muriendo. Esta vez estoy segura. Levántese ahora mismo y dígaselo». Después de estas palabras desapareció. Yo seguí acostada 1/4 de hora escuchando, pero temblaba. Nada se movía, la casa estaba en silencio. «Se habrá equivocado», dije para mí. «Estará mejor, no tengo por qué molestarles». Y empecé a adormilarme, pero mi sueño fue interrumpido por segunda vez por un fuerte campanillazo. Era la única campanilla que teníamos, puesta ex profeso para Linton, y el amo me llamó para que fuera a ver lo que pasaba, y que les dijera que no quería volver a oír aquel ruido. Le di el recado de Catalina, se maldijo a sí mismo y a los pocos minutos salió con una vela encendida y se dirigió a la habitación de Linton, y yo le seguí. La señora Linton estaba sentada al lado de la cama con las manos cruzadas sobre las rodillas. Su suegro se acercó, iluminó la cara de su hijo, le miró, le tocó y dirigiéndose a ella dijo: «Bien, Catalina, ¿cómo te encuentras?» No respondió. «¿Cómo te encuentras, Catalina?» «Él ya no sufre y yo estoy libre», contestó. «Debería encontrarme bien, pero», continuó con una amargura que no podía ocultar, «me ha dejado tanto tiempo luchar sola contra la muerte, que no veo ni siento más que muerte, y yo misma me siento muerte». Y eso parecía. Le di un poco de vino. Hareton y José, que se habían despertado por el campanillazo y el ruido de nuestros pasos, oyeron nuestra conversación desde fuera y entraron. José se alegraba, yo creo, de la desaparición del chico. Hareton parecía un tanto desconcertado, aunque estaba más atento en mirar a Catalina que en pensar en Linton.
Pero su amo le mandó de nuevo a la cama. No necesitábamos su ayuda. Después hizo que José trasladara el cadáver a su habitación. A mí me dijo que volviera a la mía y la señora se quedó en la suya, sola. Por la mañana me envió a que le dijera que tenía que bajar a desayunar. Se había desnudado y parecía que iba a dormirse, y me dijo que estaba enferma, lo que no me extrañó. Informé al señor Heathcliff y me contestó: Bien, déjala tranquila hasta después del entierro. Sube de cuando en cuando por si necesita algo, y en cuanto esté mejor me lo dices. Katy estuvo arriba 2 semanas, según Sila, quien la visitaba 2 veces al día, y hubiera estado aún más cordial si sus crecientes intentos de cordialidad no hubieran sido al punto rechazados con altanería. Heathcliff subió una vez a mostrarle el testamento de Linton. Había dejado todos sus bienes muebles y los que habían sido de ella a su padre. La pobre criatura fue inducida con amenazas y engaños a firmar el testamento durante la semana de ausencia de Catalina por la muerte de su padre. De las tierras, por ser Linton menor de edad, no pudo disponer. Sin embargo, el señor Heathcliff las había reclamado y las poseía por el derecho de su mujer, y el suyo también, supongo que legalmente. En todo caso, Catalina, sin dinero y sin amigos, no puede disputarle su posesión. Nadie, dijo Sila, se acercó a su puerta, excepto esta vez, sino yo, y nadie preguntaba por ella. La primera ocasión que bajó a la casa fue un domingo por la tarde. Se me quejó, cuando la subí la comida, de que no podría soportar más tiempo aquel frío. Le dije que el amo se iba a la granja de los tordos, y que Earnshaw y yo no teníamos por qué impedirle que bajara. Así, en cuanto oyó el caballo de Heathcliff alejarse, hizo su aparición vestida de negro y con sus rizos rubios peinados por detrás de las orejas, lisos como los de una cuáquera. No se los podía peinar. José y yo generalmente vamos a la capilla los domingos. La iglesia, explicó la señora Dean, usted sabe, no tiene pastor ahora, y en Gimmerton llaman capilla al lugar de reunión de metodistas o baptistas, no sé bien cuál de los dos. José se había ido, continuó, pero yo creí más conveniente quedarme en casa. Es mejor que a los jóvenes les vigile una persona mayor, y Hareton, con toda su timidez, no es un modelo de buenas maneras. Le comuniqué que su prima posiblemente se sentaría con nosotros, y como ella acostumbraba siempre a guardar el domingo, sería mejor que él dejara a un lado sus escopetas y pequeños quehaceres de bajo techado, mientras estuviera con nosotros. Se sonrojó ante esta noticia, y se miró las manos y la ropa. El sebo y la pólvora desaparecieron de la vista en un minuto. Comprendí que sí iba a hacerle compañía a su prima, y por proceder supuse que quería estar presentable. Y así, riendo, como no me atrevería a reír cuando el señor está presente, me ofrecí a ayudarle, si quería, tomando a broma su confusión. Se puso serio y empezó a blasfemar. «Bien, señora Dean», continuó, viendo que no me agradaba su proceder, «probablemente usted piensa que su ama es demasiado fina para el señor Hareton. Y tal vez tenga razón, pero confieso que me gustaría ver su orgullo un poco rebajado. ¿De qué le servirá toda su instrucción y refinamiento ahora? Es tan pobre como usted y como yo. Más pobre, seguro. Usted hace sus ahorros y yo hago lo que puedo en este sentido». Hareton permitió a Sila que le ayudara, y ella le halagó hasta ponerle de buen humor. Así, cuando Catalina bajó, medio olvidando sus antiguos insultos, intentó hacérsele agradable, según el relato del ama de llaves. «La señorita entró», dijo Sila, «fría como un carámbano y altiva como una princesa. Me levanté y le ofrecí mi asiento en el sillón, pero no, volvió la cara a mi cortesía. Earnshaw se levantó también y le ofreció el escaño y sentarse junto al fuego, porque estaba seguro de que estaría muerta de frío. «He estado muerta de frío más de un mes»,
contestó recalcando las palabras con tanto desdén como era capaz, y cogió una silla y la colocó a bastante distancia de nosotros dos. Se quedó sentada quieta hasta que se calentó. Empezó entonces a mirar en torno y descubrió unos cuantos libros en el aparador. Se puso en pie al momento, estirándose para alcanzarlos, pero estaban demasiado altos. Su primo, al ver durante un rato sus esfuerzos, al fin se armó de valor para ayudarla. Ella sujetó su falda y él la llenaba con los primeros libros que le venían a la mano. Este fue un gran progreso del chico. Catalina no le dio las gracias, pero él se sintió gratificado de que aceptara su auxilio, y se aventuró a quedarse de pie detrás mientras ella miraba los libros, y aún a inclinarse y señalar lo que le llamaba la atención en algún viejo grabado que los ilustraba. No le intimidaba la impertinencia con que ella le arrancaba la página de entre sus dedos. Se contentó con retirarse un poco y mirarla a ella en lugar de al libro. Catalina continuó leyendo o buscando algo que leer. La atención de Hareton se centró gradualmente en la observación de sus abundantes y sedosos rizos. Él no le veía la cara, y ella no le veía a él, y quizás sin saber del todo lo que hacía, pero atraído como un niño por la luz de una vela, al fin pasó del mirar al tocar, extendió la mano y acarició un rizo con tanta suavidad como si fuera un pájaro. Ante este avance, se dio Katy la vuelta con tal sobresalto como si le hubieran clavado un cuchillo en el cuello. «Vete ahora mismo. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Por qué estás ahí parado?», gritó con tono de asco. «No te puedo aguantar. Me iré arriba otra vez si te acercas». El señor Hareton retrocedió con una cara de tonto que no podía más. Se sentó en el escaño muy callado, y ella continuó hojeando los libros durante media hora. Finalmente el chico cruzó la habitación y me susurró: ¿Quiere usted pedirle que nos lea, Sila? Estoy aburrido de no hacer nada y me gustaría oírla. No le diga que lo quiero yo, sino que se lo pide usted. «El señor Hareton desea que nos lea algo, señora», dije enseguida. «Le alegraría mucho y le estaría muy agradecido». Ella frunció el entrecejo y levantando la vista contestó: «El señor Hareton y todos ustedes tengan a bien entender que yo rechazo cualquier aparente amabilidad que tengan la hipocresía de ofrecerme. Les desprecio y a ninguno de ustedes tengo nada que decirle. Cuando hubiera dado mi vida por una palabra amable, aún ver uno de sus rostros, todos se apartaron. Pero no me voy a quejar de ustedes. He bajado acosada por el frío, ni para divertirles ni para disfrutar de su compañía». «¿Qué he hecho yo?», dijo Earnshaw. «¿De qué tengo yo la culpa?». «Sí, tú eres una excepción», contestó su prima. «Nunca eché de menos tu solicitud». «Pues me ofrecí más de una vez», dijo, enardeciéndose ante su insolencia. «y le pedí al señor Heathcliff que me dejara estar en vela en su lugar». «Cállate. Me voy a ir a cualquier parte por no tener tu desagradable voz en mi oído». Hareton murmuró que por él podía irse al infierno, y descolgando su escopeta no se privó más tiempo de sus ocupaciones de domingo. Él hablaba ahora con más soltura y a ella pronto le pareció oportuno retirarse a su soledad, pero la helada ya se había posado, y a pesar de su orgullo se ha visto forzada a condescender con nuestra compañía cada vez más, pero he tenido mucho cuidado de que no vuelva a despreciar mis buenas intenciones. Desde entonces estoy tan altiva como ella. No tiene quien la quiera, no la quiere nadie entre nosotros, y no se lo merece. Que se le diga la menor palabra y ya se encrespa sin respeto a nadie. Contesta al mismo amo, hasta que le provoca a que le pegue, y cuanto más daño le hace, más venenosa se pone. Al principio, después de oír este relato de Sila, decidí dejar mi empleo, tomar una casita y que viniera Catalina a vivir conmigo, pero Heathcliff hubiera permitido esto tanto como poner a Hareton una casa independiente. Yo no le veo remedio de momento.
a no ser que se vuelva a casar, y esto no cae dentro de mi jurisdicción el arreglarlo. Así terminó la historia de la señora Dean. A pesar de la profecía del doctor, pronto recuperé mis fuerzas y aunque era solo la segunda semana de enero, me propuse salir a caballo al cabo de un día o dos e irme a Cumbres Borrascosas para informar a mi propietario de que voy a pasar los próximos 6 meses en Londres. Y si quiere, puede buscar otro inquilino para después del mes de octubre. Por nada del mundo pasaría otro invierno aquí. Capítulo 31. Ayer hacía un día despejado, tranquilo y frío. Fui a las cumbres como me había propuesto. Mi ama de llaves me rogó que llevara a su señora una nota de su parte, y no me negué, porque la buena mujer no creía que hubiera nada de extraño en su petición. La puerta principal estaba abierta, pero la recelosa verja cerrada como en mi última visita. Llamé y requerí la ayuda de Earnshaw, que estaba por los parterres del jardín. Quitó la cadena y entré. El chico es un rústico tan guapo como el que más. Me fijé mucho en él esta vez, pero parece que hace todo lo posible para no sacar ventaja de sus cualidades. Pregunté si el señor Heathcliff estaba en casa. Me dijo que no, pero que estaría a la hora de comer. Eran las 11 y le comuniqué mi intención de entrar y esperarle, a lo que soltó las herramientas y me acompañó, a manera de perro guardián, no en sustitución del amo de la casa. Entramos juntos. Catalina estaba allí haciéndose útil y preparando unas verduras para la próxima comida. Parecía más huraña y menos animada que la última vez que la vi. Apenas levantó los ojos para mirarme, y continuó su trabajo con el mismo desdén para las fórmulas corrientes de cortesía que antes, sin corresponder en absoluto a mi saludo ni a mis buenos días. No parece tan amable, pensé, como la señora Dean quiere hacerme creer. Es una belleza, es cierto, pero no un ángel. Earnshaw le mandó con grosería que se llevara sus cosas a la cocina. «Llévalas tú», dijo, apartándolas de sí en cuanto terminó, y retirándose a un taburete junto a la ventana. Se puso a grabar figuras de pájaros y otros animales en las mondas de nabo que tenía en su falda. Me acerqué como si quisiera mirar el jardín, y a mi parecer con habilidad dejé caer la nota de la señora Dean sobre sus rodillas sin que Hareton se diera cuenta, pero ella preguntó en voz alta: «¿Qué es esto?», y lo tiró. «Una carta de una vieja amiga, el ama de llaves de la granja», contesté molesto de que descubriera mi buena acción y temeroso de que se imaginaran que la carta era mía. Catalina la hubiera cogido de buena gana ante esta información, pero Hareton se le adelantó. La cogió y se la puso en el bolsillo del chaleco, diciendo que el señor Heathcliff tenía que leerla primero. Ella volvió entonces el rostro y furtivamente sacó un pañuelo y se lo llevó a los ojos. Su primo, después de luchar un rato para dominar sus buenos sentimientos, sacó la carta y la tiró al suelo junto a ella con tanto desprecio como pudo. Catalina la cogió y la leyó con ansia. Luego me hizo algunas preguntas referentes a los habitantes, racionales e irracionales, de su antiguo hogar, y mirando hacia las colinas murmuró en un soliloquio: «¿Cómo me gustaría ir allí montada en Minnie? ¿Cuánto me gustaría trepar por allí? Estoy cansada, estoy aburrida, Hareton». Y apoyó su delicada cabeza contra el antepecho de la ventana, y con un medio bostezo y un medio suspiro se sumió en una especie de ensimismada tristeza, sin importarle o sin saber si la observábamos o no. «Señora Heathcliff», dije, después de estar sentado un tiempo en silencio, «¿sabe usted que yo la conozco tan íntimamente que me parece raro que no venga usted a hablarme? Mi ama de llaves no se cansa de hablar de usted y de alabarla, y tendrá un gran desencanto si vuelvo sin noticias suyas, excepto que ha recibido su carta y que no ha dicho nada». Pareció sorprendida por estas palabras y preguntó: «¿Le quiere a usted Elena?» «Sí, mucho», contesté vacilante. «Dígale»,
continuó, que contestaría a su carta, pero no tengo con qué escribir, ni siquiera un libro para poder arrancar una hoja. ¿Ningún libro? ¿Cómo puede usted arreglarse para vivir aquí sin libros, si me permite que le pregunte? Aun teniendo una buena biblioteca, a menudo estoy triste en la granja. Si se me llevaran los libros, me desesperaría. Cuando los tenía, estaba siempre leyendo. Heathcliff no lee nunca, y se le metió en la cabeza destruir mis libros. No he tenido vislumbre de uno solo desde hace semanas. Solo una vez busqué por los de teología de José, con gran irritación suya. Y una vez, Hareton, di con un secreto depósito en tu cuarto, algunos griegos y latinos, algunas narraciones y poesía, todos viejos amigos. Yo los traje aquí y tú los recogiste, como coge la urraca cucharas de plata, por el mero afán de robar. No te sirven para nada, a no ser que los escondiera con la mala intención de que, ya que tú no los puedes disfrutar, que nadie más lo haga. ¿Acaso tu envidia aconsejó al señor Heathcliff que se me robaran mis tesoros? Pero la mayoría de ellos los tengo escritos en mi cabeza e impresos en mi corazón, y de esos no me privarán. Earnshaw se puso como la grana al hacer su prima esta revelación de sus secretos tesoros literarios y balbuceó indignadas negativas a sus acusaciones. El señor Hareton está deseoso de aumentar su caudal de conocimientos, dije, acudiendo en su ayuda. No es envidia, sino emulación lo que le inspira su cultura. Dentro de pocos años será culto e inteligente. ¿Y quiere mientras tanto que yo me convierta en una estúpida? Sí, ya le oigo deletrear y leer a solas, y bonitos disparates que dice. Yo quisiera que repitieras Chevy Chase, como hiciste ayer. ¡Ja! Era muy divertido. Te oí mirar el diccionario y buscar las palabras difíciles, y después maldecir porque no podías leer la explicación. El joven creyó evidentemente que era cruel reírse de su ignorancia, y luego reírse porque intentaba remediarla. Yo pensaba lo mismo, y recordaba la anécdota de la señora Dean de sus primeros intentos de iluminar las tinieblas en que había sido criado, y observé. Pero, señora, todos hemos tenido nuestros comienzos, y todos hemos tropezado y hemos vacilado en el umbral. Y si hubiéramos tenido el desprecio de nuestros maestros en lugar de su ayuda, estaríamos siempre tropezando y vacilando. Sí, yo no quiero limitar sus progresos, pero no tiene derecho a apropiarse de lo que es mío y ponerlo en ridículo ante mí por sus groseros errores y mala pronunciación. Esos libros, prosa y versos, son sagrados para mí por otros recuerdos, y odio que se rebajen y profanen en su boca. Además, como con malicia deliberada, entre todas ha escogido mis obras favoritas que me gusta repetir. El pecho de Hareton se hinchó en silencio durante un minuto. Luchaba bajo un intenso sentimiento de mortificación y de ira que no era fácil de reprimir. Me levanté y por una caballerosa idea de aliviar su turbación, me paré en la puerta contemplando la vista exterior allí de pie. Siguió mi ejemplo y salió de la habitación, pero al poco rato volvió cargado con media docena de libros que echó en el regazo de Catalina. «Tómalos, no quiero leerlos, ni pensar, ni saber nada de ellos». «Ahora no los quiero. Los asociaría contigo y lo detesto». Abrió uno que obviamente había sido muy hojeado y leyó un párrafo con el balbuciente tono de un principiante. Se echó a reír y lo tiró lejos de ella. «Escuchen», continuó con aire provocativo y empezó a leer del mismo modo una estrofa de una antigua balada. El amor propio de Hareton no podía soportar más tormento, y oí, sin desaprobarlo del todo, que ponía freno con una bofetada a la insolente lengua de la niña. La pequeña endiablada había hecho todo lo posible por herir los sentimientos tiernos, aunque no cultivados, de su primo, y un argumento físico era el único medio que tenía para saldar la cuenta y devolver sus resultados al agresor. Luego él cogió los libros y los echó al fuego.
Yo leí en su semblante la angustia que le producía ofrecer ese sacrificio a su rencor. Me imaginé que mientras los libros se consumían, recordaba el deleite que ya le habían proporcionado, y el triunfo y creciente placer que de ellos esperaba. Supuse e imaginé también el estímulo de sus secretos estudios. Se había contentado con su trabajo diario y sus rudos goces irracionales, hasta que Catalina se cruzó en su camino. La vergüenza de su desprecio y la esperanza de su aprobación eran sus acicates para más altas metas, pero como ella no le protegió de lo primero, ni le concedió la segunda, los esfuerzos del chico por levantarse habían producido exactamente el efecto contrario. Sí, este es todo el beneficio que un bruto como tú puede sacar de los libros, exclamó Catalina, chupándose el labio lastimado y mirando el incendio con ojos indignados. Valdría más que te callaras ahora, contestó él furioso. Su agitación le impidió decir nada más, y avanzó rápidamente hacia la entrada, de donde me retiré para dejarle pasar. Pero antes de que cruzara el umbral, Heathcliff, que subía por el camino, se lo encontró, y subiendo la mano sobre su hombro le dijo: «¿Qué pasa, muchacho?» «Nada, nada», dijo, y se marchó para disfrutar de su dolor y de su ira en soledad. Heathcliff le siguió con la vista y suspiró. «Sería curioso que me frustrara a mí mismo», murmuró, inconsciente de que yo estaba detrás de él. «Cuando busco a su padre en su rostro, la encuentro a ella cada día más. ¿Cómo demonios se le parece tanto? No puedo soportar el verle». Bajó los ojos al suelo y entró pensativo. Había en su semblante una expresión de inquietud y de ansiedad que nunca le había notado antes, y parecía más delgado. Su nuera, al verle por la ventana, escapó enseguida a la cocina, así que me quedé solo. «Me alegro de verle de nuevo fuera de casa, señor Lockwood», dijo en respuesta a mi saludo. «Aunque sea en parte por motivos egoístas, pues no creo que pudiera reemplazar fácilmente su pérdida en esta desolación. Me he preguntado más de una vez qué le trajo a usted aquí». «Un capricho tonto, me temo, señor», fue mi respuesta, «o más bien un capricho tonto que me va a hacer desaparecer. Partiré para Londres la próxima semana y le notifico que no me siento inclinado a mantener la granja de los tordos más de los 12 meses que acordé con usted alquilarla. Creo que no voy a vivir allí nunca más». «Por supuesto. Está usted cansado de estar apartado del mundo, ¿no es así? Pero si viene usted a pedirme que no le cobre por una casa que no va a ocupar, su viaje es inútil. Nunca renuncio a exigir a nadie, sea quien sea, que me pague lo que me debe». «No he venido a pedirle que renuncie a nada», exclamé muy irritado. «Si usted quiere lo arreglamos ahora mismo», y saqué mi cartera del bolsillo. «No, dijo fríamente. «Dejará bastantes cosas para saldar sus deudas si no vuelve. No tengo tanta prisa. Siéntese y coma con nosotros. A un huésped que no va a repetir la visita se le puede dar una buena acogida. Catalina, trae las cosas. ¿Dónde estás?» Catalina reapareció con una bandeja con tenedores y cuchillos. «Tú puedes comer con José», le dijo aparte, «y quédate en la cocina hasta que se vaya». Ella obedeció sus órdenes puntualmente. Quizás no tuvo la intención de transgredirlas. Probablemente, al vivir entre patanes y misántropos, no puede apreciar a las personas de otra clase cuando se las encuentra. Con el señor Heathcliff torvo y taciturno a un lado, y Hareton mudo del todo al otro, tuve una comida un tanto desanimada, y me despedí pronto. Hubiera querido salir por la parte de atrás para echar la última mirada a Catalina y molestar al viejo José, pero Hareton recibió órdenes de acercar mi caballo y el mismo anfitrión me escoltó hasta la puerta, así que no pude satisfacer mi deseo. «Qué vida más tristona la de la casa», reflexionaba mientras iba cabalgando por el camino.
Hubiera sido una realización más romántica que un cuento de hadas para la señora Linton Heathcliff si ella y yo nos hubiéramos enamorado, como su buena ama deseaba, y emigrado juntos al bullicioso ambiente de la ciudad. Capítulo 32. 1802. En el mes de septiembre de este año, un amigo me invitó a hacer estragos en los cotos de caza que poseía en el norte. En el viaje hacia su casa me encontré inesperadamente a 15 millas de Gimmerton. El mozo de cuadra del mesón que había al borde del camino llevaba un cubo de agua para refrescar mis caballos, cuando pasó una carreta cargada de avena verde, recién segada, y observó: «Ese es de Gimmerton. Siempre ciegan 3 semanas más tarde que los demás». «¿Gimmerton?», me repetí. Mi residencia en aquel lugar se había ya difuminado en el recuerdo y era como un sueño. «Ah, ya sé. ¿A qué distancia está de aquí?» «Unas 14 millas por las colinas y mal camino», contestó. Un repentino impulso de visitar la granja de los tordos se apoderó de mí. Apenas era mediodía, y pensé que podría pasar la noche bajo mi propio techo, tan bien como en una posada. Además, fácilmente podría disponer de un día para arreglar asuntos con mi propietario, y así ahorrarme el trabajo de venir de nuevo a esta vecindad. Después de descansar un rato, mandé a mi criado a informarse del camino que conducía al pueblo, y con gran fatiga para nuestros caballos, salvamos la distancia en unas 3 horas. Le dejé allí y proseguí valle abajo yo solo. La iglesia gris parecía más gris, y el solitario cementerio más solitario. Vi una oveja pastando en la corta hierba que crece sobre las tumbas. El tiempo era suave, cálido, demasiado cálido para viajar, pero el calor no me impedía disfrutar del delicioso paisaje que se extendía por encima y por debajo de mí. Si lo hubiera visto más cerca de agosto, estoy seguro que me hubiera tentado desperdiciar un mes entre sus soledades. En invierno nada más triste, en verano nada más divino que esos valles encerrados entre colinas y esas erguidas, audaces crestas de brezo. Llegué a la granja antes de la puesta de sol y llamé a la puerta, pero la familia se había retirado a la parte de atrás de la casa, según pude juzgar por una rizada espiral de humo, delgada y azul, que salía de la chimenea de la cocina, y no me oyeron. Entré en el patio. Bajo el pórtico, una niña de 9 o 10 años estaba sentada calcetando, y una vieja reclinada en los peldaños fumando pensativa una pipa. «¿Está en casa la señora Dean?», pregunté a la mujer. «La señora Dean no vive aquí. Está en las cumbres». «¿Es usted el ama de llaves?». «Sí, guardo la casa». «Bien, soy el señor Lockwood, el dueño. Me pregunto si no hay una habitación para alojarme. Quisiera pasar la noche aquí». «¿El dueño?», dijo asombrada. «¿Quién iba a saber que iba a venir? Debía haber avisado. No hay ninguna seca y limpia en la casa, ninguna». Se quitó la pipa de la boca y se metió dentro. La niña le siguió, y yo entré también. Pronto me di cuenta de que el informe era cierto, y aún más de que la había puesto nerviosa mi intempestiva aparición. Le dije que se tranquilizara, que iba a salir a dar un paseo, y mientras tanto que arreglase un rincón en algún cuarto donde cenar y una alcoba donde dormir. Nada de barrer ni de quitar el polvo, solo un buen fuego y sábanas secas era todo lo que necesitaba. Parecía deseosa de hacer todo lo mejor que pudiera, aunque metió la escobilla en las brasas por error y equivocó el uso de otros utensilios de su oficio. Me marché confiando en sus energías para encontrar a la vuelta un lugar de descanso. Cumbres Borrascosas era el objeto de mi proyectada excursión. Una segunda idea me hizo retroceder cuando ya había salido del patio. «¿Todo bien en las cumbres?», pregunté a la mujer. «Sí, que sepamos», contestó, desapareciendo con un perol de cenizas calientes. Debía haberle preguntado por qué la señora Dean había dejado la granja, pero era imposible detenerla en semejante trance. Me di la vuelta y salí.
Andaba yo a paso lento con el brillo de un sol poniente en mi espalda y el suave esplendor de una luna que se elevaba frente a mí. Uno se desvanecía, la otra se iluminaba mientras yo salía del parque y subía por el pedregoso camino que se bifurca hacia la morada del señor Heathcliff. Antes de llegar a la vista de la casa, todo lo que quedaba del día era una luz ámbar sin brillo por poniente, pero yo podía ver cada piedrecita del sendero, cada brizna de hierba a la luz de esa espléndida luna. No tuve que saltar la verja ni llamar porque se dio a mi mano. Esto es un progreso, pensé, y percibí otro con la ayuda de mi olfato, la fragancia de enredaderas y alelíes que flotaban en el aire de entre los domésticos árboles frutales. Tanto las puertas como las celosías estaban abiertas. Sin embargo, como es corriente en las regiones carboníferas, un hermoso fuego rojo iluminaba la chimenea. El agrado que proporciona a la vista hace soportable el calor excesivo, pero la casa de Cumbres Borrascosas es tan grande que sus habitantes tienen espacio suficiente para apartarse de su influencia. Así pues, los que allí había estaban sentados no lejos de una ventana. Yo podía verles y oírles antes de entrar, y en consecuencia miré y escuché movido a ello por un sentimiento, mezcla de curiosidad y de envidia, que aumentaba a medida que me iba demorando. «Contrario», dijo una voz tan dulce como una campana de plata. «Es la tercera vez, tonto. No te lo repetiré más. Recuérdalo o te tiro de los pelos». «Contrario, pues», contestó otra con profundo pero suave tono. «Y ahora dame un beso por acordarme también». «No, primero léelo todo sin una sola falta». El hombre que hablaba empezó a leer. Era joven, dignamente vestido y sentado a la mesa con un libro delante. Sus correctas facciones resplandecían de felicidad, y sus ojos pasaban con impaciencia de la página a una mano pequeña y blanca posada sobre su hombro, que le llamaba al orden con una rápida palmada en la mejilla siempre que su dueña detectaba tales muestras de distracción. Esta estaba detrás de pie. Sus rubios y relucientes rizos se mezclaban a ratos con los mechones castaños del joven, al inclinarse para vigilar su trabajo y el rostro de ella. Era una suerte que no pudiera ver su rostro porque si no hubiera estado tan atento. Yo sí la veía, y me mordí el labio de despecho por haber desperdiciado la ocasión que podía haber tenido de hacer algo más que contemplar su cautivadora belleza. La lección terminó. No sin más errores, pero el alumno reclamó una recompensa y recibió por lo menos 5 besos que generosamente devolvió. Entonces fueron hacia la puerta, y por su conversación comprendí que estaban a punto de dar un paseo por los páramos. Supuse que Hareton Earnshaw me condenaría en su corazón, si no por su boca, a las más profundas regiones infernales, si yo mostraba a mi inoportuna persona junto a él. Y considerándome muy ruin y maligno, di mohíno la vuelta para buscar refugio en la cocina. También por ese lado se entraba sin obstáculos. En la puerta estaba sentada mi vieja amiga, Nellie Dean, cosiendo y cantando una canción, a menudo interrumpida desde dentro con duras palabras de desprecio e intolerancia, pronunciadas en un tono que estaba muy lejos de ser musical. «Preferiría tener en mis oídos sus blasfemias de la mañana a la noche que oírla a usted», dijo el habitante de la cocina en respuesta a unas palabras de Nelly que no oí. «Es una vergüenza que uno no pueda abrir el libro santo sin que usted no empiece a entonar alabanzas a Satanás y a todas las maldades que han nacido en el mundo. Es usted mala y la otra también. Y este pobre chico se perderá entre las dos. Pobre chico», añadió con un gruñido. «Está embrujado, estoy seguro. Oh, Señor, júzgales, porque no hay ley ni justicia en este país». «No, de lo contrario nos habrían puesto sobre llameantes hogueras, supongo», replicó Nelly.
Pero cállese, viejo, y lea su Biblia como buen cristiano, y no se preocupe por mí. Ahora la boda de la hada Ana es una melodía muy bonita. Dan ganas de bailar. La señora Dean estaba a punto de volver a empezar cuando yo me adelanté, y reconociéndome al punto, se puso de pie de un salto exclamando: «Bueno, Dios le bendiga, señor Lockwood. ¿Cómo se le ha ocurrido volver así? La granja de los tordos está cerrada. Debiera haber avisado». «He dispuesto a acomodarme allí el tiempo que permanezca. Mañana partiré de nuevo. ¿Y cómo ha sido trasplantada aquí, señora Dean? Cuénteme». Sila se marchó, y el señor Heathcliff quiso que viniera, poco después que usted se fue a Londres, y que me quedara hasta que usted volviera. Pero pase, por favor. ¿Ha venido andando desde Gimmerton esta tarde? «Desde la granja. Y mientras me preparan el alojamiento allí, quiero liquidar mis asuntos con su amo, porque no creo que tenga otra oportunidad fácilmente». «¿Qué asuntos, señor?», dijo Nelly, conduciéndome hacia la casa. «Ha salido de momento y no volverá pronto». «Respecto al alquiler», contesté. «Entonces es con la señora Heathcliff con quien lo tiene que arreglar, o más bien conmigo. Todavía no ha aprendido a llevar sus asuntos y yo lo hago en su lugar. No hay nadie más». Me sorprendí. «No se había enterado de la muerte del señor Heathcliff, por lo que veo». «¿Heathcliff muerto?», exclamé asombrado. «¿Cuánto tiempo hace?». «Hace 3 meses. Pero siéntese, deme su sombrero y se lo contaré todo. Un momento, usted no ha comido, ¿no es eso?». «No necesito nada. He encargado la cena en casa. Siéntese usted también. Nunca soñé que podía haber muerto. Cuénteme cómo sucedió. Usted dijo que no les esperaba pronto de vuelta. ¿Los jóvenes?». «No, tengo que reñirles todas las noches por sus paseos hasta tan tarde, pero no me hacen caso. Beba por lo menos un poco de nuestra vieja cerveza. Le sentará bien. Parece cansado». Se apresuró a ir a buscarla antes de que pudiera negarme, y oí a José preguntando si no era escandaloso que tuviera cortejantes a su edad y darles de beber de las bodegas del amo, y que se avergonzaba de vivir para verlo. Nelly no se detuvo para replicar y volvió al minuto con un rebosante jarro de plata, cuyo contenido alabé con adecuada seriedad. Luego me obsequió con la continuación de la historia de Heathcliff, que había tenido un extraño fin, según me decía. «Me llamaron de Cumbres Borrascosas a los 15 días de irse usted. Obedecí encantada por amor a Catalina. Mi primer encuentro con ella me produjo tristeza y disgusto. Tanto había cambiado desde que nos separamos. El señor Heathcliff no me explicó sus razones para haber cambiado de opinión respecto a mi venida aquí. Solo me dijo que me necesitaba y que estaba cansado de ver a Catalina, que me instalara en el gabinete y que me la llevara conmigo. Era suficiente tener que verla 1 o 2 veces al día. Ella parecía contenta con este arreglo. Poco a poco traje furtivamente gran número de libros y otras cosas que le habían divertido en la granja, y me ilusionaba con que podríamos pasarlo bastante bien. La ilusión duró poco. Catalina, contenta al principio, al poco tiempo se volvió irritable e inquieta. Por una parte estaba prohibido salir al jardín y le irritaba mucho verse confinada en tan estrechos límites a medida que llegaba la primavera. Por otra, para atender yo la casa tenía que dejarla sola con frecuencia y se quejaba de soledad. Prefería pelear con José en la cocina que estar sola y en paz. No me importaban sus escaramuzas, pero Hareton se veía obligado a buscar también refugio en la cocina cuando el amo quería la casa para él solo. Al principio Catalina o se iba cuando él se acercaba o tranquilamente me ayudaba en mis quehaceres, absteniéndose de mirarle o dirigirle la palabra, aunque él siempre estaba lo más taciturno y silencioso posible. Al poco tiempo cambió ella de conducta y era implacable en no dejarle tranquilo, hablándole, comentando sus estupideces y ociosidad, expresando su extrañeza de cómo podía soportar la vida que llevaba,
¿Cómo podía pasar toda una tarde mirando al fuego y dormitando? «Es como un perro, ¿verdad, Elena?», observó una vez. «O un caballo de tiro. Hace su trabajo, come su comida y duerme, y así eternamente. ¿Qué espíritu más vacío y triste debe de tener? ¿Tú nunca sueñas, Hareton? Y si es así, ¿en qué sueñas? Ni me hablas». Después le miró, pero él ni abrió la boca, ni se volvió a mirarla. «Quizás esté soñando ahora», continuó ella. «Levanta los hombros como Juno crispa los suyos. Pregúntale, Elena». «El señor Hareton pedirá al amo que la mande usted arriba, si no se comporta. No ha levantado solo los hombros, también ha cerrado los puños, como si estuviera tentado a emplearlos». «Ya sé por qué Hareton no habla nunca cuando yo estoy en la cocina», dijo ella en otra ocasión. «Tiene miedo de que me ría de él. Elena, ¿qué crees? Empezó a aprender a leer solo. Y porque me reía, quemó los libros y lo dejó. ¿No fue un loco?» «¿Y usted no fue mala?» «Quizás sí», continuó, «pero yo no esperaba que fuera tan tonto. Hareton, si te diera un libro, ¿lo tomarías ahora? Lo voy a probar». Le puso en la mano uno que ella estaba leyendo. Él se lo tiró y le dijo que si no le dejaba le retorcería el pescuezo. «Bueno, lo pondré aquí, en el cajón de la mesa, y me voy a la cama». Entonces me susurró que me fijase si lo tocaba y se fue, pero él ni lo tocó, y se lo dije a la mañana siguiente, lo que fue para ella una desilusión. Comprendí que le dolía la perseverancia del chico de estar siempre mohíno e indolente. Le remordía la conciencia por haberle ahuyentado su afán de progreso, lo que en realidad había conseguido. Por eso aplicó su ingenio en reparar el daño. Mientras yo planchaba o hacía algún trabajo sedentario que no podía llevarme al gabinete, ella traía algún libro bonito y me leía en voz alta. Cuando Hareton estaba, solía detenerse en lo más interesante y dejaba el libro por allí. Esto lo hizo repetidas veces, pero él, más terco que una mula, en lugar de morder el anzuelo, en días de lluvia se ponía a fumar con José y permanecían como autómatas sentados uno a cada lado del fuego. El viejo lo bastante sordo, por fortuna, para no oír las perversas necedades, como él hubiera dicho, de Catalina, y el joven haciendo lo posible por aparentar que se desentendía de ello. En las tardes que hacía bueno, Hareton se iba de casa, y Catalina todo eran bostezos y suspiros. Me importunaba para que hablara con ella, y en cuanto empezaba salía corriendo al patio o al jardín, y como último recurso lloraba y decía que estaba cansada de vivir y que su vida era inútil. Heathcliff, que cada día era más insociable, casi había desterrado a Hareton de su estancia, y el chico se convirtió en algo inamovible en la cocina, debido a un accidente a principios de marzo. Se le reventó la escopeta cuando iba por las colinas solo. Una astilla le hizo un corte en un brazo, y perdió mucha sangre antes de que pudieran llegar a casa. La consecuencia fue que se vio obligado sin remisión a estar sin moverse al lado del fuego hasta que se curó. Le vino bien a Catalina tenerle allí. En todo caso, le hizo aborrecer aún más la habitación de arriba y me instaba a que buscara abajo algún quehacer en el que ella me pudiera acompañar. El lunes de Pascua de Resurrección, José se fue a la feria de Gimmerton con ganado, y por la tarde yo estaba ocupada repasando la ropa blanca en la cocina. Earnshaw permanecía sentado, taciturno como de costumbre, en un rincón de la chimenea, y mi ama llenaba su tiempo haciendo dibujos en los cristales de la ventana, alternando su diversión con ahogados brotes de melodías, murmurando exclamaciones y echando rápidas miradas de enojo e impaciencia hacia su primo, que impertérrito fumaba y contemplaba el fuego. Al decirle que yo no podría trabajar si me quitaba la luz, se trasladó al hogar. Presté poca atención a lo que hacía, pero al poco la oí decir: «He descubierto, Hareton, que quisiera, que me alegraría, que me gustaría que fueras mi primo ahora.
si no estuvieras tan enfadado conmigo y no fueras tan grosero». El chico no contestó. «Hareton, Hareton, Hareton, ¿me oyes?». «Fuera de aquí», gruñó con implacable sequedad. «Dame esa pipa», dijo ella, alargando cautelosamente la mano y quitándosela de la boca. Antes de que él intentara recuperarla, ya estaba rota y en el fuego. Lanzó una blasfemia y cogió otra. «¡Basta!», gritó ella. «Primero tienes que escucharme y no puedo hablar con esas nubes flotando en mi cara». «¿Quieres irte al diablo y dejarme en paz?», exclamó feroz. «No, no quiero, y no sé qué hacer para que hables conmigo, ya que estás decidido a no entenderme. Cuando te llamo estúpido, esto no significa nada. No quiero decir que te desprecie. ¡Hey, hazme caso, Hareton! Tú eres mi primo y tienes que reconocerlo». «No tengo nada que ver contigo, ni con tu asqueroso orgullo, ni con tus malditas burlas. Antes me iría al infierno en cuerpo y alma que volver los ojos a ti de nuevo. Vete de aquí al instante». Catalina frunció el ceño y se retiró al asiento de la ventana, mordiéndose el labio y procurando ocultar sus crecientes ganas de llorar, tarareando una excéntrica canción. «Tendría que hacer las paces con su prima, señor Hareton», interrumpí. «Ya que ella se arrepiente de su impertinencia, le haría mucho bien. Sería otro hombre si la tuviera de compañera». «¿Compañera? ¿Cuando me odia y no me cree digno de limpiarle los zapatos? Nah, aunque me hiciera rey, no me expondré yo a más burlas por buscar de nuevo su buena voluntad». «Yo no te odio. Eres tú el que me odia a mí», sollozó Katy sin poder disimular ya más su disgusto. «Tú me odias tanto como Heathcliff, o más». «Eres una maldita embustera. ¿Por qué pues le he hecho enfadar por ponerme de tu parte 100 de veces? Y eso cuando tú te burlabas de mí y me despreciabas. Y tú sigue molestándome, que saldré y le diré que me has echado de la cocina». «No sabía que te habías puesto de mi parte», contestó ella secándose los ojos. «Yo era muy descuidada y sentía rencor contra todo el mundo, pero ahora te doy las gracias y te pido que me perdones. ¿Qué más puedo hacer?». Se volvió ella hacia el hogar y con sinceridad le tendió la mano. El rostro de él se ensombreció como una nube de tormenta, y enfurruñado tenía los puños resueltamente apretados y su vista fija en el suelo. Catalina por instinto debió de adivinar que era perversa contumacia, no desagrado lo que dictaba aquella pertinaz conducta, porque después de estar indecisa un rato se inclinó y puso en su mejilla un suave beso. La picarona creyó que yo no la había visto. Se retiró muy recatada a su sitio anterior junto a la ventana. Moví la cabeza reprobándolo, se sonrojó y me dijo: «Bien, ¿qué debía hacer, Elena? No me daba la mano ni me miraba. Tengo que mostrarle de alguna manera que le quiero y que quiero hacer las paces». Si el beso convenció a Hareton, no lo puedo decir, pero tuvo mucho cuidado de que durante unos minutos no se le viera la cara, y cuando levantó la cabeza estaba tristemente indeciso de a dónde volver sus ojos. Catalina se ocupó de envolver primorosamente en papel blanco un hermoso libro, lo ató con una cinta y lo dirigió al señor Hareton Earnshaw. Me pidió que yo fuera su embajadora y llevara el regalo a su destinatario. «Y dile que si lo acepta, vendré y le enseñaré a leerlo bien, y si lo rechaza me iré arriba y no volveré a molestarle más». Se lo llevé y le repetí el mensaje, ansiosamente vigilada por mi ama. Hareton no quiso abrir las manos, así pues se lo dejé en sus rodillas. No lo tiró. Yo volví a mi trabajo. Catalina apoyó la cabeza y los brazos en la mesa hasta que oyó el ligero crujir del papel al ser retirado. Entonces se escabulló y en silencio se puso al lado de su primo. Él temblaba y su rostro ardía.
Toda su rudeza y áspera grosería le abandonaron. No pudo hacer acopio de valor al principio para pronunciar una sílaba en respuesta a la inquisitiva mirada de Catalina y a su murmurado ruego. «Dime que me perdonas, Hareton. Dilo. ¿Podrías hacerme tan feliz con esa palabra?» Masculló él algo que no pude oír. «¿Serás mi amigo?», siguió interrogando Catalina. «No, te avergonzarías de mí todos los días de tu vida, tanto más cuanto más me conocieras, y no lo podría sufrir». «¿Entonces no quieres ser mi amigo?», dijo ella con una sonrisa más dulce que la miel y acercándose más. No oí nada más de la conversación, pero al mirarles de nuevo vi dos caras tan radiantes inclinadas sobre el libro aceptado que no dudé de que el convenio había sido ratificado por ambas partes y que los enemigos desde entonces eran fieles aliados. La obra que estudiaban estaba llena de preciosas láminas. Estas, junto a la mutua situación de los primos, tenía el suficiente encanto para mantenerles inmóviles, hasta que José llegó a casa. El pobre hombre quedó del todo horrorizado ante el espectáculo de Catalina sentada en el mismo banco de Hareton Earnshaw y con la mano apoyada en su hombro y estupefacto al ver que su favorito toleraba tal proximidad. Le afectó demasiado profundamente para permitirse ninguna observación sobre el asunto aquella noche. Su emoción se reveló por los inmensos suspiros que exhalaba al poner solemnemente su enorme Biblia sobre la mesa y mientras la cubría de sucios billetes de banco que sacó de su cartera, producto de las transacciones del día. Por fin llamó a Hareton para que se acercara. «Lleva esto al amo, muchacho», dijo, «y quédate allí. Yo tengo que subir a mi habitación. Esta casa no es decente para nosotros. Tenemos que irnos y buscar otro acomodo». «Vamos, Catalina», dije. «Nosotras también tenemos que irnos. He terminado de planchar. ¿Está usted lista para salir?» «Aún no son las 8», contestó levantándose de mala gana. «Hareton, dejo este libro sobre la chimenea y traeré más mañana». «Los libros que usted deje los llevaré a la casa, y será milagroso si los encuentra usted de nuevo, así que haga lo que le parezca». Catalina le amenazó con que su biblioteca pagaría por la de ella. Sonrió al pasar junto a Hareton y subió cantando. Me atrevería a decir con el corazón más alegre de lo que nunca lo había sentido bajo ese techo, excepto quizás durante sus primeras visitas a Linton. La intimidad así comenzada creció rápidamente, aunque tropezó con interrupciones temporales. Earnshaw no se iba a civilizar por un simple deseo, y Catalina no era un filósofo ni un modelo de paciencia. Pero como sus espíritus tendían a un mismo fin, el uno amando con deseo de poder estimar y el otro amando con deseo de poder ser estimado, lo lograron alcanzar. Ya ve, señor Lockwood, era fácil ganarse el corazón de la señora Heathcliff, pero ahora me alegro de que usted no lo intentara. La unión de ellos dos será el coronamiento de todos mis deseos. No voy a envidiar a nadie el día de la boda. No habrá una mujer más feliz en toda Inglaterra. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el fragmento de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, dejen su like y suscríbanse al canal. Esta vez hice un poco más largo el video, un poquito nada más, ya que no estaré en casa el resto de la semana. Ya no resta mucho para terminar el libro, así que la siguiente semana tendremos el fragmento final de esta novela. Pero bueno, creo que ocurrieron demasiadas cosas en este fragmento, algunas pérdidas y decesos de personajes importantes, y por lo tanto también la culminación de algunos ciclos. Nos habíamos quedado con Nellie encerrada en una habitación de las Cumbres y Katy siendo obligada a casarse. Heathcliff las tenía ya bajo su control. Katy se quebró por el estado de su padre.
Quería terminar lo antes posible con el asunto para regresar y pasar los últimos momentos de vida de Edgar a su lado. Cuando el matrimonio se hubo realizado y Heathcliff oyó el rumor, nacido en Gimmerton, de que Nellie y Katy habían caído en una ciénaga, aprovechó la oportunidad para liberar a Nellie, diciendo que él las había salvado y las había mantenido en su casa porque estaban algo alteradas. Nellie pidió la ayuda de Linton para sacar a su ama, pero este estaba solo preocupado por sí mismo, para variar. No quería problemas con su padre y su salud había empeorado, así que Nellie tuvo que regresar sola a la granja. Su amo seguía vivo, e inmediatamente se puso manos a la obra. Mandó a algunos criados a buscar a un notario para que su amo pudiera hacer cambios en su testamento, dejando su herencia a cargo de una especie de administrador y no directamente a cargo de Catalina, para que de esa manera el dinero y las propiedades sobrevivieran hasta la siguiente generación. Sin embargo, el notario llegó muy tarde, y esto fue precisamente a causa de Heathcliff, que previó ese paso por parte de Nellie. De igual manera, los criados enviados con armas para rescatar a Katy regresaron sin buenas nuevas. En las cumbres simplemente les dijeron que no podían ver a Katy porque ésta estaba muy enferma y no podía salir de casa. Así que la señora Dean decidió que al día siguiente muy temprano llevaría un pequeño convoy a las cumbres y las rescataría. No fue necesario, pues la chica pudo escapar, gracias a Linton de hecho, y pasar los últimos momentos de vida de su padre junto a él. Y después, cuando Heathcliff va por su nuera a las granjas, hace un monólogo interesante que se relaciona mucho con los primeros capítulos de la obra. Me refiero a aquella escena en la que Lockwood le cuenta su sueño, en el que Catalina está fuera de la ventana pidiendo que la dejen entrar. En ese monólogo, Heathcliff habla de cómo se sentía atormentado por el fantasma de Catalina. Cuando digo fantasma, me refiero a un fenómeno psicológico y emocional, a un término técnico, no más bien a algo paranormal. Y esto lo aclaro porque alguien en los comentarios esperaba que de verdad apareciera un fantasma en la historia, un espíritu. Y no parece que la autora tire por ese tipo de contenido, sino más bien el fantasma de esa mujer que Heathcliff amó, ese recuerdo y la negación de aceptar que él y ella no pueden estar juntos nunca más. Heathcliff le dice a Nellie que se ha visto acosado por el fantasma de Catalina día y noche por los últimos 18 años, que no lo deja dormir. En realidad, eso que suena aparentemente tan angustiante es en verdad el deseo de Heathcliff, es un síntoma, manifestado de una forma patológica. Recordemos un poco su reacción cuando supo que Catalina murió. Estaba fuera de las granjas, recargado en un árbol. Cuando Nellie lo fue a ver, este dijo que ojalá el fantasma de ella lo acosara siempre. De esta forma estarían juntos, no como él hubiera querido, pero a final de cuentas, juntos. No es el espíritu de Catalina el que no lo deja dormir o el que lo acosa en todo momento. Es su misma negación a aceptar que ella ya no está. Él mismo se pone inconscientemente perseguido por la mujer a la que amó, porque así la mantiene cerca, aunque sea de manera angustiante. Es algo de carácter psicótico, es decir, que se va un poco de la realidad. No significa que Heathcliff esté despegado de la realidad en todo sentido. No es que no sea consciente de lo que hay a su alrededor, pero en este punto en particular a él le cuesta aceptar los hechos. De hecho, él sigue buscando esa cercanía con Catalina al sobornar al sepulturero para que su ataúd quede descubierto al lado de Catalina y de esa forma puedan estar juntos, al menos sus restos. Me gustaría citarles 2 fragmentos de este monólogo para que ubiquen un poco mejor esto que les comento. Y dice: «La tendré entre mis brazos de nuevo. Si está fría, pensaré que es este viento del norte que me hiela, y si está inmóvil, es que duerme.
Es decir, él está dispuesto a engañarse de la manera que sea necesaria. El otro fragmento dice: oí otro suspiro junto a mi oído, y me pareció sentir su aliento caliente desplazando al viento cargado de escarcha. Yo sabía que no había ningún ser viviente de carne y hueso por allí, pero de la misma manera que tú percibes la cercanía de un cuerpo material en la oscuridad aunque no lo veas, con la misma seguridad yo sentía que Katy estaba allí, no debajo de mí sino sobre la tierra. Una repentina sensación de alivio fluyó desde mi corazón por todos mis miembros. Para él, el espíritu de Catalina lo sigue, porque es lo que quisiera que pasara, aunque esto implique angustia, insomnio o malestar. Aceptar la separación como tal le sería algo mucho más fatal, algo que lo quebraría quizás. Dice, por ejemplo: desde entonces, unas veces más, otras menos, he sido juguete de esta indolente tortura. Es decir, él proyecta el deseo de permanecer juntos al espíritu de Catalina. Y claro, lo proyecta porque, ¿cómo el descorazonado Heathcliff podría sufrir por la muerte de alguien? ¿Cómo el frío y fuerte Heathcliff se va a poner a llorar porque alguien no cumplió sus deseos? Es por eso que lo proyecta en un espíritu, en algo que en realidad no está ahí. De esa manera, evita pensar que él la extraña, que él la amaba o que la ama. En fin, un tiempo después lo inevitable sucedió. Linton murió. Katy no solo cargaba con la muerte de su padre, sino también de su esposo. Entró en un estado melancólico, se dejó inundar por el ambiente de cumbres borrascosas. No tenía fuerza para vivir. Ella misma lo dice en una frase, como que lo único que puede sentir es muerte. No tenía esa fuerza para vivir, mucho menos para pelear por la propiedad de la granja. Eso creo que ni siquiera le importó. En ese sentido, Heathcliff se salió con la suya, al menos por un tiempo. Su único entretenimiento era pelear con Heathcliff. Parte de la melancolía es identificarse con ese objeto perdido, es decir, con la persona muerta. Freud diría que la sombra del objeto cae sobre el yo. Incluye también algo de masoquismo, el cual se expresa en esas riñas con Heathcliff. Este ya no tenía reparo en golpearla, ya no tenía que reprimir su agresión, y entre más la golpeaba, más venenosa se volvía Katy, o al menos esto es lo que nos dice Scylla. Nellie estaba preocupada por su ama, tenía la esperanza de ir a trabajar a Cumbres, pero las cosas no sucedieron así, de tal manera que tenía que angustiarse a la distancia, al menos por un tiempo. Entretanto, Lockwood, nuestro narrador, se recuperó de su enfermedad y dejó la granja. Vimos que ese no era su ambiente y quería regresar a la ciudad de Londres. Así que tan pronto se recuperó, fue a Cumbres. Su perspectiva había cambiado por completo de todos los habitantes de la casa, aunque solo habían pasado unos meses desde su última visita. A todos los vio diferentes. Cada personaje había adquirido una profundidad que antes no tenían, y esto gracias a la narración de la señora Dean. De hecho, le lleva a Katy una nota de Nellie. Esta al principio no la acepta de buen modo, pero al saber de quién era, quiso recuperarla. Hareton, aunque rudo y tosco por fuera, sacó su nobleza a relucir y se la devolvió. Lockwood hizo lo posible por mediar entre los dos chicos, pero Catalina seguía melancólica y enojada con todo el mundo, así que solo desataba su furia devaluando a Hareton. Se burlaba de él por querer aprender a leer, y así siguió hasta que Hareton, por mero rencor, quemó todos los libros que había ido recolectando. En lo personal, me parece una escena muy triste y que deja impotente a cualquiera. Hareton es uno de los personajes más castigados de la historia. En su vida solo ha conocido la opresión. La única figura bondadosa que tuvo fue la señora Dean cuando él era bebé, pero después quedó indefenso ante el sadismo de su padre. Luego quedó confundido ante la manipulación de Heathcliff, pensando que éste le tenía buena voluntad,
Pero en cuanto Linton llegó a Cumbres, Hareton fue relegado aún más. Se le impidió acceder a la educación, a tener cualquier tipo de interacción humana. Al llegar Linton y luego Katy a Cumbres Borrascosas, solo le quedó refugiarse en José, emulándolo. Y cuando al fin él mismo tiene el deseo de conectar con alguien, en este caso con Katy, a través de la lectura, ésta lo rechaza, se burla de él y también de su deseo de aprender. No creo que alguien que viva una vida como la que lleva este personaje sea capaz incluso de darse cuenta de qué es lo que siente en verdad, más allá del enojo y el rencor, claro, lo cual hasta cierto punto es algo bueno porque lo defiende de sentimientos muy angustiantes. Pero bueno, Lockwood se va de Cumbres y de la granja, abandona su deseo fugaz de cortejar a Katy, decisión de la cual se arrepentiría después, ya que pasados unos meses se encontraba por casualidad muy cerca de la granja de los tordos. Quiso saldar su deuda con Heathcliff, pero al llegar a Cumbres se topó con muchas sorpresas. La primera fue ver a Katy y a Hareton muy cambiados, a la chica mucho más feliz y mucho más bella, a Hareton más arreglado e igualmente contento. Katy le enseñaba a leer y se notaba el amor en sus miradas. Por lo mismo, Lockwood no quiso cruzarse con ellos y dejarlos irse felices a sus asuntos. ¿Quién podría pensar que esto era Cumbres Borrascosas? Las mismas Cumbres Borrascosas de las que hemos estado leyendo en todo el libro. Es como si de repente nuestro narrador haya entrado a una dimensión desconocida. Pero todo quedó más claro cuando Nellie al fin le dice que Heathcliff ha muerto, y de una forma extraña, por cierto. Aún no sabemos cómo ocurrió eso, pero sí nos cuenta cómo es que Katy y Hareton se volvieron más cercanos. Es curioso que ambos se lleven ahora también. No puedo evitar asociarlos a la señora Dean, ya que fue ella la que los crió o los cuidó de pequeños a ambos. Aun cuando los contextos en los que crecieron eran diferentes, los unía el cariño que les dio Nellie de pequeños. Ese mismo cariño fue el que empujó a Katy a disculparse con Hareton. Katy disculpándose. Seguro en el fragmento anterior nadie se imaginaba que eso pudiera ser posible, pero aquí lo tenemos. Creo que es un giro interesante de la historia. Ese personaje que ejercía control sobre todos a través del miedo y la violencia desaparece y todos empiezan a manifestar sus propios deseos. El impulso por vivir sale a relucir en muy poco tiempo. El único que se resiste a ese cambio es José, que sigue disfrutando de emitir juicios morales a diestra y siniestra, pero pareciera que ya todos lo toman como un simple adorno más de la casa. Al menos eso pareciera en este último capítulo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les pareció este fragmento? ¿Les gustó? ¿Esperaban que sucedieran las cosas de esta manera? Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí el video de hoy. En el próximo terminaremos esta gran novela, así que estén atentos. Para mí ha sido un placer leerles, como siempre. Nos vemos.